Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a este espacio en el que desde el pregrado en Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario, en alianza con la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, presentamos la competencia Ideópolis Transforma tu Ciudad. Este año Ideópolis cuenta con el apoyo de la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, Renovo, también de ESRI, que es la empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de software para sistemas de información geográfica, y la Defensoría del Espacio Público, DADEP. Ideópolis es una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades, generar ideas disruptivas por parte de estudiantes en este año. Esperamos de colegios de Bogotá y colegios de municipios cercanos, un espacio para que estudiantes y profesores conozcan nuevas formas de aprender, de reflexionar y desarrollar habilidades creativas en beneficio de Bogotá. Sabemos que nuestros jóvenes son los futuros ciudadanos globales, van a enfrentar retos de las grandes urbes y por ello queremos darles voz, escuchar sus ideas, generar con esta competencia un ecosistema en el que puedan empezar a llevar a realidad sus iniciativas frente a retos y problemáticas muy puntuales de las ciudades actuales. Entonces, para la Universidad Rosario es muy grato recibirlas en esta experiencia de construcción. Saludamos de manera muy especial a todos quienes nos acompañan esta tarde, estudiantes, profesores, egresados, directivas y profesores de colegios y, por supuesto, de la Universidad Rosario. Un saludo muy especial aquí a nuestro decano Fernando Carriazo, a Carlos Ujú. Roberto Pombo Urdaneta, presidente de la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá. También están aquí nuestro profesor y líder académico de Ideópolis, el profesor Armando Durán, muy bienvenido. Nuestros dos invitados especiales, Liliana Castañeda, buenas tardes, exconsejera territorial de Planeación Territorial, y Nicolás Meléndez Álvarez, quien es egresado de Gestión y Desarrollo Urbanos de Rosario y actualmente es analista experto en sostenibilidad en Coffee Colombiana. También nos acompañan, bueno, un buen grupo de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Muy buenas tardes a Gina Martínez, directora ejecutiva, Gonzalo Mayarino, Laura Sánchez aquí, coordinadora de Cátedra Bogotá, ya la vemos con el label de Cátedra Bogotá, y bueno, todo el equipo de miembros del Semillero de Investigación, Antonio, Lorenzo, Felipe, bueno, todos están aquí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Integrantes y miembros de la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, está aquí con nosotros Jorge Andrés de Azú Salamanca, jefe de Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, María Alejandra Tascón, Malena Rinaudo, pues muy bienvenidos a esta competencia y, por supuesto, de la Defensoría del Espacio Público de ADEP. Nos va a acompañar también Lucía Bastidas en esta competencia, directora de Defensoría de Espacio Público, Daniel Sandoval, asesor de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, Alejandro Lave, María Carolina Zuluaga. Bueno, todos son muy bienvenidos. También está con nosotros Juan David Rincón Vázquez. Me place muchísimo presentarlo. Es un estudiante activo de la facultad y quien va a estar siempre respaldando las dudas que puedan tener aquí nuestros estudiantes de colegio que estén presentes, o profesores de colegio, o inclusive padres de familia. Voy a entonces a leer la agenda. Por lo pronto queremos solicitar que en sus perfiles de aquí de Zoom puedan escribir sus nombres y en un guión que hace parte de un colegio o una universidad a la que pertenece. Para iniciar, y antes de darle la palabra a nuestro querido decano Fernando Carriazo, entonces vamos a comentarles cómo va a estar la agenda de hoy. Son las 6:15. Vamos a tener un video de 3 minutos sobre lo que es Ideópolis, luego una bienvenida por parte de nuestro decano, de Carlos Roberto Pombo. Vamos a tener entonces una primera charla con Nicolás Meléndez sobre innovación en el transporte público eléctrico y de bajas emisiones en Bogotá. Luego una segunda charla también muy inspiradora sobre pasar de la voluntad personal al poder colectivo con Liliana Castañeda. Y ya para cerrar vamos a tener el lanzamiento de la competencia Ideópolis. Va a estar presentada por nuestro profesor y líder académico Armando Durán. Para cerrar, con un espacio, por supuesto, para hacer preguntas y comentarios sobre la competencia. Entonces, vamos a dar inicio con el video para pasar entonces con las palabras de nuestro profesor y decano Fernando Carriazo. Así que adelante, Stephanie, con el video de la competencia.
Bueno, este es un video introductorio y a continuación entonces le damos la palabra a nuestro decano Fernando Carriazo. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenas tardes, noches ya a todos. En nombre de la Universidad del Rosario, del Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos y de nuestros estimados aliados, quiero extenderles esta cálida bienvenida a todos ustedes al lanzamiento de Ideópolis. Ideópolis es un concurso que está en nuestro corazón de la facultad, de la universidad. Esta es una emocionante oportunidad para canalizar creatividad, para también que los estudiantes que tengan espíritu innovador y pasión por el desarrollo urbano puedan encontrar soluciones muy concretas a las problemáticas urbanas que se puedan transformar y se puedan mejorar nuestras ciudades. Entonces, yo quisiera, digamos, transmitirles el mensaje que Ideópolis no es solo una competencia, un concurso, yo creo que también es un espacio para la colaboración, para el aprendizaje y para tener impacto por medio de la acción. Yo estoy profundamente agradecido también por el apoyo de nuestros aliados claves, la Cátedra Bogotá de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, que ya mencionó Diana, la Defensoría del Pueblo, ESRI Colombia y Renovo. Todas estas instituciones pues han tenido un gran impacto en nuestra ciudad por sus aportes, por sus análisis, su compromiso con la innovación urbana y hace posible que este evento y esta competencia la podamos inaugurar hoy. Durante las próximas horas, ustedes van a escuchar a ponentes inspiradores, van a aprender más sobre los desafíos que pueden abordar y entenderán los pasos también para la participación en este concurso. Les animamos a formar equipos diversos, pensar creativamente y afrontar este desafío con muchísimo entusiasmo. Yo creo que nosotros como especie humana somos esencialmente una especie urbana. Ya las tendencias de población nos están indicando eh, esta tendencia y pues esperamos con muchísimas ansias ver propuestas innovadoras, celebrar sus éxitos en el camino que queda por delante. De nuevo, mil gracias y bienvenidos nuevamente a Ideópolis. Muchísimas gracias, decano Fernando, por ese saludo de bienvenida y la invitación a que se inspiren nuestros asistentes a mejorar Bogotá. Vamos a darle a continuación la palabra entonces a Carlos Roberto Pombo Urdaneta, el expresidente de la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá, quien nos acompaña ya por segundo año consecutivo como aliado estratégico en esta gran estrategia con Cátedra Bogotá y con Data Civilidad. Entonces, Carlos Roberto, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, doctor Fernando Carriazo, y a todos los participantes para la Sociedad de Mejora y Ornato de Bogotá. Como la entidad cívica más antigua de la ciudad, pues es muy grato vincularse a este tipo de iniciativas, porque realmente, como decía el profesor Fernando, pues la sociedad hoy es fundamentalmente urbana y promover ideas y, como su nombre lo indica, Ideópolis, para mejorar la ciudad y que los jóvenes se vinculen a este tipo de actividades es muy placentero para nosotros, especialmente para la Cátedra Bogotá. Entonces, bienvenidos y mucho entusiasmo en este gran programa. Muchísimas gracias, Carlos Roberto, y siempre gracias por el respaldo que nos han dado en todo este proceso, en el acompañamiento, todo el equipo de la Sociedad Mejoras y Ornato muy dedicado y muy concentrado, casi que semanalmente, diariamente, apoyar cada detalle de la competencia. Bueno, siendo así, vamos a dar inicio a la primera charla inspiradora. Es una charla que se ha titulado Innovación en el transporte público eléctrico y de bajas emisiones en Bogotá. Va a estar a cargo de Nicolás Meléndez, quien, como lo indiqué, es egresado de Gestión y Desarrollo Urbanos de nuestra universidad, analista experto en sostenibilidad colombiana.
Em, También nuestro egresado cuenta con una maestría en Ambiente y Desarrollo Sostenible de University College London, gracias a la beca Chevening. Recientemente inició como analista en Corfi Colombiano, donde trabaja o trabajará finanzas verdes de sectores como el de la energía, gas, agroindustria, turismo. Y anterior a este rol fue oficial de financiamiento climático internacional en la Embajada Británica de Colombia. Entonces, Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, uno de nuestros hijos de facultad. Así que el micrófono y la presentación es toda tuya para inspirar. Muchas gracias, Diana. ¿Ahí todos están viendo la presentación? Así es. Perfecto. Bueno, no, pues es un gusto estar acá, primero que todo, y la verdad es que siento que la creatividad, la inspiración de todas las personas que van a estar acá participando es fundamental, pero esa voluntad que ustedes tienen hoy demuestra también esa energía que quieren transmitir, ¿no? Entonces les quiero contar un poco como esa experiencia que también he tenido en los últimos años, afortunadamente. Y bueno, entonces quisiera contarles en particular, darles primero un contexto sobre pues, Bogotá, que probablemente algunos de ustedes conocen, darles algunos datos que son importantes de tener en cuenta, cuáles son esas fuentes contaminantes que también uno tiene que tener en cuenta en ese ejercicio que uno empieza a hacer en el trabajo, también esa relación que uno tiene que tener del mapeo de los actores, que es fundamental indudablemente para el ejercicio que uno tenga que hacer. Pero además, ¿cuáles son esas estrategias también para poder reducir esos gases de efecto invernadero que tienen unas implicaciones en salud pública, por ejemplo? ¿Cuáles son esos mecanismos financieros combinados que se tienen que también diseñar? Esos vehículos que nos van a permitir lograr también esas acciones que se determinan. Y unos pasos a seguir que pueden quedar, por ejemplo, en ese tema si a ustedes les interesa, ¿vale? Bueno, entonces, arranquemos con el contexto. Entonces, hay una complejidad territorial en términos poblacionales. Bogotá, por ejemplo, tiene aproximadamente unos 8 millones de habitantes, pero si tenemos en cuenta su región metropolitana, son alrededor de 10 millones, pero hay proyecciones que hablan que para el 2050 seremos aproximadamente 13 millones de personas. ¿Eso qué implicaciones tiene, por ejemplo, para el territorio? Y más enfocándolo al tema en particular, ¿no? La demanda, digamos, de movilidad que se tiene de pasajeros, pues va a incrementarse, pero también tendremos un material particulado que provenga también de esas fuentes móviles que utilicemos, es decir, de los carros, de los buses, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta un poco esas dimensiones, pero también, por ejemplo, la multiplicidad de los actores. Acá sabemos que compartimos una relación directa entre los ciudadanos, sea cuando yo salga, por ejemplo, hoy de la oficina y vaya para mi casa y utilice Transmilenio, sea que yo utilice un medio como una bicicleta o mezcle los diferentes medios de transporte, etcétera. Es decir, hay una multiplicidad bastante amplia de estos actores, ¿no? Además, Bogotá también, como ustedes saben o pueden saber, ha tenido en diferentes momentos desplazamiento masivo de distintas zonas del país. Hay estudios, por ejemplo, que se han hecho de econometría que demuestran que si la ciudad no hubiera tenido, por ejemplo, ese contexto tan fuerte de desplazamiento y de violencia dentro del país, la ciudad podría tener aproximadamente unos 5 millones de habitantes. Entonces, eso ha generado también unas presiones y unas formas de trabajar en la ciudad que de pronto no se tenían contemplados. Y si adicional a eso le sumamos los flujos de la población migrante, alguna de ellas que se queda en la ciudad, otra que sale, eso también genera también unas presiones directas a los sistemas de transporte público que se puedan tener. Además, hay una diversidad también de esas fuentes contaminantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, unas bases de datos que puedan identificar cómo están, pero tenemos una carencia de datos y de análisis de esa información. Entonces también es como, bueno, ¿qué podemos acceder? ¿Qué datos sí tenemos? ¿Desde qué año? ¿Cómo está impactando, por ejemplo, también eso en la salud pública? ¿No? ¿Cuántas muertes prematuras, por ejemplo, se pueden tener al año en una ciudad como Bogotá que estén estrechamente relacionadas, por ejemplo, con la contaminación atmosférica? Y además, todos sabemos que los recursos son limitados. Hay una estrechez fiscal, por ejemplo, que puede tener el gobierno local, en donde dice, bueno, sí, tengo unos recursos, pero yo también estoy destinando en esto, en esta materia de educación, de salud, etcétera. Entonces también hay que tener en cuenta, por ejemplo, esos factores para poder tener unas soluciones efectivas. Y creo que ahí hay algo importante y es, en conclusión, también ir
teniendo esa idea del pensamiento sistémico y de la complejidad que existen en estos temas que se dan en las ciudades, ¿vale? Y es esas relaciones que tenemos que hacer y esa comprensión, por ejemplo, de los distintos actores interrelacionados. Siendo así, por ejemplo, en fuentes contaminantes rápidamente, ¿qué podríamos encontrar? En móviles, vehículos, buses, camiones, y dentro de esos también entender, por ejemplo, cuáles son los que tienen una mayor afectación, en qué momento, ¿no? También hay unas fuentes fijas, por ejemplo, las industrias que tenemos en distintas zonas de la ciudad, pero acá nos estamos enfocando, obviamente, pues en la parte más de fuentes móviles. Y adicional a eso, hay que tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, como los estacionales. Febrero, marzo, que son unos meses un poco más secos, sobre todo en enero y febrero, eso hace que las condiciones atmosféricas sean distintas y creen también, por ejemplo, mayores niveles de contaminación. Hay unos menores vientos, por ejemplo, en esos momentos. Eso hace que también las personas puedan tener mayor afectación. Aumentan las temperaturas, adicional a eso, como está más seco. Ustedes probablemente vieron también los incendios que tuvimos en los cerros orientales hace un tiempo. Todo eso termina de alguna otra vez, de otra forma, afectando, ¿no? Es decir, volvemos otra vez con esa complejidad territorial. Inclusive el material particulado que también sale de las vías, ¿no? Uno va andando, si la vía no está pavimentada, eso influye también en la salud de las personas. Y hay algo que también es muy relevante hablar acá y son los aspectos de justicia socioambiental. Y es quienes dentro del territorio tienen una mayor afectación, por ejemplo, ante este tipo de situaciones. Aquellos, por ejemplo, que estén más cercanos a una industria van a tener de pronto una mayor exposición, o en donde haya unas vías no pavimentadas van a tener también más exposición, o donde, por ejemplo, si queremos empezar a diseñar las líneas o los buses eléctricos, ¿en dónde los tenemos que pasar? Pues de pronto ahí tenemos que ir priorizando también bajo ese concepto de justicia socioambiental, ¿vale? En ese ejercicio yo creo que hay algo que es fundamental y es ese mapeo de actores, en donde podamos entender cuál es esa influencia, esas relaciones que existen entre las diferentes personas, las tensiones que puedan existir, porque las hay, y también ese impacto, ¿no? Y dentro de ese ejercicio, cuando se empezó a hacer también un trabajo en Bogotá de poder adelantar, por ejemplo, mecanismos financieros, pero también soluciones prácticas que puedan escalar, por ejemplo, a que hoy la ciudad tenga alrededor de 1.500 buses eléctricos, pues se tuvo que hacer un ejercicio también de entender quiénes están participando. Y allí, por ejemplo, dentro de esos medios de transporte, ya llámese Transmilenio, entre otros, pues estaban en el ejercicio, pero también hay instituciones financieras, tanto de banca multilateral como el BID, pero también de banca comercial como Bancolombia o BNP Paribas, entre otros, de orden nacional o internacional, las instituciones públicas involucradas, ¿no? La Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, la alcaldía misma per se, ¿no? Y cooperación internacional que también puede ayudar, ¿no? Y todos, digamos, uniendo esos esfuerzos, entendiendo cuáles son esas relaciones, pero también esas responsabilidades que podrían tener, pueden dar soluciones también. Y acá también hay algo importante y es, si vemos, por ejemplo, la foto de la persona que está acá, es una conductora de La Rolita. La Rolita fue la primera operadora de transporte público de la ciudad, que además tuvo un enfoque para que más mujeres pudieran empezar a trabajar en un sector que ha sido mayoritariamente masculino, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener también soluciones con un enfoque de género e inclusión, ¿no? En donde podamos también proveer inclusive un impacto, por ejemplo, socioeconómico, ¿no? Donde rompamos un poco también esos paradigmas, esos aspectos culturales que de pronto se van dando y también de cómo tenemos que abordarlos para que no se creen impactos negativos dentro de las comunidades, ¿vale? Dentro de esas estrategias, por ejemplo, para reducir gases de efecto invernadero, también hay que tener en cuenta aspectos de ordenamiento territorial, cómo mezclamos usos, para que, por ejemplo, en esas ciudades de 15 minutos de las cuales se hablan, de pronto no haya que irse tan lejos, ¿no? Que podamos tener un colegio relativamente cerca, las zonas de trabajo, etcétera, y de esa forma podamos también tener un trabajo no solo pensando como es que vamos a tener una solución que son los buses eléctricos y ya, no, hay que pensar mucho más amplio. También, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, que es un concepto que se viene desarrollando desde diferentes ciudades y que de hecho Bogotá también lo está implementando con las zonas urbanas de aire protegido, las SWAP, eh, y el transporte público eléctrico, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es otra de las formas, ¿sí? O, por ejemplo, vemos cómo se está construyendo el metro, la reactivación del sector férreo, no solo en el metro, pero también tendremos, por ejemplo, la integración de Regiotram Oriente, Regiotram Norte, cómo vamos a ir integrando también inclusive esos diferentes
medios de transporte, política pública del peatón para entender cómo podemos incentivar también a que las personas puedan caminar más y de esa forma se sientan seguras, tranquilas, qué iluminación tienen que tener, ¿no? Hay otras estrategias que se puedan implementar. La cultura ciudadana que indudablemente también influye constantemente, desde la persona que está montando en bicicleta y se atraviesa por donde no debe ser, o la persona que pronto va acelerada y a raíz de eso pueda chocar el vehículo en el que está y crea, digamos, un caos en un punto particular, ¿no? Y nuevamente, dentro de esas estrategias creo que hay algo que es fundamental y es poder tener esos enfoques de género y diferencial para poder entender cómo podemos aumentar el impacto para las personas que lo necesitan más, ¿no? Bueno, y por último, yo quería mencionar, por ejemplo, algo que es fundamental y es cuando estamos pensando en soluciones, creo que es necesario también tener mecanismos financieros combinados o soluciones, digamos, que sean factibles o posibles, ¿no? Hay que diseñar, por ejemplo, vehículos financieros para que se cree esa confianza, que además puedan escalarse y replicarse en otras zonas de la ciudad o inclusive en otras partes del país. Y ahí pueden ustedes hacer una mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo unos recursos en su momento concesionales de un programa que se llama UKSIP, el programa de infraestructura del Reino Unido, y allí hubo alrededor de 20 millones de dólares que se canalizaron y canalizaron o catapultaron inversión privada, por ejemplo, proveniente también de banca comercial, ¿no? De Bancolombia, pero adicional a eso estaba la banca multilateral, el BID en particular, BID Invest, y cada uno fue colocando unos recursos. Se hizo una estructuración del proyecto, ya digamos venía haciéndose un ejercicio también adicional a eso con los recursos públicos que se tienen, que sabemos bien que son limitados. Entonces, ¿cómo podemos crear esos mecanismos financieros que permitan garantizar en el largo plazo unos contratos que sean estables, ¿no? Entonces, dentro de ese ejercicio, por ejemplo, el BID identificó que tenía que establecerse también unos recursos que fueran con la TRM, o más bien que no fluctuaran tanto con la variación del dólar. Entonces, todo su trabajo hizo que pudieran encontrar una manera para que la afectación, digamos, financiera del proyecto no se diese, ¿vale? Entonces, consideren también ese tipo de aspectos. Y ya, por ejemplo, ustedes también pueden encontrar pasos a seguir como, bueno, no todo se va a poder adelantar, pero ¿qué puede seguir haciéndose, no? Y dentro de ese ejercicio, además de los buses eléctricos y dentro de toda esa complejidad que uno puede hacer, la ciudad también viene desarrollando, por ejemplo, un piloto de bus de hidrógeno, que es bastante interesante porque además el hidrógeno es un vector de energía que va a ser cada vez más relevante, que está todavía en desarrollo. Entonces, la idea es que sea un piloto más o menos de 8 años en la ciudad para entender cómo funciona, por ejemplo, esa tecnología particularmente en la ciudad. Relacionamiento también con nuevos inversionistas que puedan estar interesados, ¿no? Ya sea para nuevamente replicar o escalar en Bogotá o en otras partes, que además creen mecanismos que puedan garantizar esa seguridad financiera también en las inversiones, y eso se da a partir de muchos factores, ¿no? Desde los recursos públicos que se puedan tener también para garantizar, por ejemplo, ciertos niveles o ciertos flujos de caja, entre otros. También un relacionamiento mucho más práctico con la academia, ¿no? Cómo la academia puede ser un facilitador también de análisis, de trabajo particularmente. Se han hecho ejercicios también muy interesantes. Dentro de esos, por ejemplo, la Universidad del Rosario desde la academia, particularmente de esta facultad, pues hace un enfoque muy interesante también y los invito a que revisen, por ejemplo, los profesores que están haciendo, ¿no? Y por último, esa mayor análisis o de datos e información que hay que hacer recurrentemente, porque si bien cada vez hay más información, hay más sistemas de información geográfica, por ejemplo, todavía necesitamos tener mayor capacidad. Y ahí, por ejemplo, se pueden integrar también herramientas de inteligencia artificial que puedan apoyar también esos ejercicios para que sean mucho más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me estoy pasando de pronto de los minutos que tenía. Esto es muy emocionante, pero cualquier cosa también les dejo mi correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, y cualquier duda ahí estaré, ¿vale? Muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias. Realmente el tema que estás trabajando hoy inspira mucho sobre lo que es la importancia del futuro del transporte eléctrico en Colombia, en el mundo.
esa justicia socioambiental de la que hablas, la importancia de favorecer la calidad del aire en las ciudades y bueno, todos los retos que vienen a futuro y la importancia de la academia, y precisamente de una competencia como esta que es Ideópolis, de trabajar desde los colegios, esa conciencia ciudadana desde los más jóvenes. Así que, pues, muchísimas gracias. Vamos a avanzar y si alguien tiene algún comentario o pregunta, vamos a recibirlas más adelante en este espacio sobre cada uno de los temas que se trabajan. Vamos a continuación entonces a darle el paso a la segunda charla titulada La voluntad personal al poder colectivo con Liliana Castañeda. Liliana es politóloga y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Es consultora en temas de género y ciudad. Tiene experiencia en planificación urbana y participación ciudadana. Ha sido consejera territorial de planeación distrital y siendo presidenta del Consejo Territorial de Planeación Distrital durante el proceso de modificación del POT en el año 2021. Fue edilesa de Teusaquillo, en la localidad de Teusaquillo, y allí impulsó iniciativas orientadas al desarrollo urbano con un enfoque social y de género. Esto durante los años 2020 y 2023, justo en tiempo de pandemia. Entonces, bueno, muy bienvenida Liliana y te escuchamos tus palabras y tu exposición para nuestros estudiantes y asistentes hoy. Adelante. Hola, muchas gracias a Diana. Buenas noches a todas y todos los asistentes. Primero quiero confirmar que porfa estén viendo la presentación. Sí, Listo, se está bien. listo, perfecto. Eh, Muchas gracias de nuevo Escuchamos, pero a todas, no sé si la todos, quieres agrandar, Lili, porque está como... como listo, ya mismo. Dame un segundo. Bueno, mientras la agrando, bueno, les quiero agradecer pues, a la Universidad del Rosario, a la Sociedad de Mejoras y Ornato, por la invitación. Con la sociedad he compartido varios espacios de conversación, de participación, de incidencia sobre temas de la ciudad, sobre temas ambientales, sociales, de ordenamiento. Y, y pues con la sociedad nos une también un amor muy grande por la ciudad y unas ganas también de transformarla desde precisamente esto que quiero llamar de la voluntad personal al poder colectivo. Así que pues la primera invitación que les hago a quienes están presentes desde sus colegios, desde sus cotidianidades, es que presenten sus iniciativas y puedan contar con el acompañamiento de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, eh, que tiene digamos, toda una experiencia condensada, pero también toda una voluntad de construir desde distintos lugares. Y creo que esto es muy importante en momentos en los que pareciera reinar la desesperanza. Y creo que a todas y todos nos ha pasado, y no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho que no se pueden hacer las cosas, que no es posible cambiar las cosas, la situación de la ciudad, del barrio, del país, de la familia incluso, y muchas veces me dicen que no y me han dicho que no sin siquiera ponerme atención. Y yo realmente me siento como el meme, siento que no me están prestando atención y muchas veces problemas que son de fácil resolución, que parecen ser fácilmente tratables, terminan volviéndose un complique y terminan haciéndose difícil lo que en realidad es fácil. ¿Y por qué les digo esto y por qué empiezo por acá? Porque cuando hablamos de participación, creo que tenemos que escuchar la historia y nos anima un poquito en estos momentos la historia de otras personas. Y por eso les muestro esta foto. Yo he sido activista estudiantil, activista feminista, y hace unos 10 años estoy en el movimiento ambiental en defensa de esta área que está en la foto, que es la Reserva Thomas van der Ham. Y
Para quienes no lo saben, la Reserva Thomas van der Hamen es un área de una importancia ambiental muy importante, es una suerte de pulmón ambiental del norte de Bogotá que tiene un tamaño aproximado similar al de 12 veces el Parque Simón Bolívar o 200 veces el Campín, como para hacernos una idea. Pero resulta que en este lugar, que es tan maravilloso, donde hay reservas de agua en tiempos de crisis climática, acabamos de salir de una crisis de agua en Bogotá, donde en esta zona donde hay tierra fértil y donde incluso se ha descubierto una especie de mariposa que no existe en ninguna otra parte del mundo, está todo por hacer. Ustedes ven en la foto que hay muchas casas, que hay canchas de fútbol y que es muy distinto a la imagen que tenemos de un bosque. Y eso significa que está todo por hacer, empezando por sembrar muchos árboles en esta zona. Y como está todo por hacer, hace unos años, no solamente a los defensores de la reserva, sino a toda la ciudad, le dijeron que eso era un potrero, que eso ya no se podía recuperar y que lo mejor era usar ese espacio para construir viviendas o construir edificios. Y les cuento esto porque a mí, este es un ejemplo de cuando a mí me dijeron que no se podía y también me indignó y me dio tristeza, pero tomamos decisiones. ¿Qué decisiones? Voy a parar un poquito la historia y más adelante les cuento, porque aquí hay una pregunta que es muy importante hacer cuando a uno le dicen que no se puede, y es, ¿quién nos dice que no se puede? ¿Quién toma las decisiones en la ciudad? Porque cuando uno le dicen que no se puede y uno tiene ese sentimiento de frustración un poco, la pregunta también debe ser, ¿quién nos está diciendo que no? Eh, Personas más adultas, personas con más experiencia, ¿de quién es la ciudad? Y esa es la pregunta que va ligada a quién toma las decisiones y quién nos está diciendo que no se puede, ¿sí? Porque la ciudad, vemos en los noticieros, en los medios de comunicación, en el área, digamos, y en el debate político, que la ciudad parece ser de los adultos, de los expertos, de los políticos que toman decisiones. Por estos días también, digamos, parece ser un poquito del caos, pero esta ciudad que es tan inmensa no puede y no está reducida en la práctica unas personas que se supone que toman las decisiones, sino que la construcción de la ciudad depende de todas y de todos nosotros. La ciudad también está hecha de nuestras historias, de nuestras vivencias, y la ciudad se construye y debe construirse para que todas nuestras historias, todas nuestras vivencias y todas nuestras necesidades quepan. Aquí voy a traer una frase que me parece muy poderosa de una autora también urbanista, una de los referentes también sobre la construcción de las ciudades, que se basen en la cotidianidad de las personas, y es que las ciudades solamente le van a poder proporcionar algo a todo el mundo si son creadas por todos. Eso es lo que dice Jane Jacobs, y teniendo en cuenta eso, pues el punto que les quiero decir es que como las decisiones las tomamos entre todas y todos, la ciudad se construye en realidad a partir de nuestras vivencias y a partir de lo que queremos y podemos hacer con ella. Todas las personas tenemos algo por decir, así no parezca, y las decisiones que se toman en la ciudad nos afectan a todas y a todos, así no parezca. Entonces, ¿qué hacer? Si hay un montón de situaciones que queremos transformar, si hay cosas que nos incomodan, si hay cosas que creemos que se pueden mejorar y nos dicen que no hay nada que hacer, pues lo que hay que hacer es lo que se llama participación. Y si a mí me preguntan qué significa participar, pues yo, digamos, lo pensé mucho para tener esta conversación y lo pude resumir en que creo que participar implica juntarse, implica proponer, implica insistir, pero todo para transformar. Y, y esto no lo digo solamente por decir como hay que participar, porque cuando uno piensa en participación se imagina como un montón de manitos levantadas en una reunión donde no nos estamos escuchando realmente. Eh, pero después de toda la experiencia, ya voy a retomar la historia con la Reserva Van der Hamen, creo que la participación es absolutamente indispensable y nuestra voz es absolutamente indispensable para intervenir en las decisiones y en las situaciones que afectan nuestra vida. Entonces,
bueno, ¿eso con qué se come? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Y qué necesitamos para poder incidir, insistir y transformar realidades con las que de pronto estamos incómodos o creemos que se pueden mejorar? Pues lo primero es que debemos saber cuál es el reto, cuál es el problema, cuál es la realidad que queremos transformar. Y aquí retomo la historia de la Reserva Vanderhamen. Recuerdan que nos dijeron, pues no hay árboles, entonces es mejor poner edificios y casas. Pues lo que asumimos era que había que sembrar árboles. Y para sembrar árboles había que conseguir árboles. Parece una obviedad, pero había que conseguir árboles. Entonces, listo, definido el reto. Para eso, y para saber, ya sabiendo cuál es el reto, miramos, bueno, ¿y qué hacemos para conseguir los árboles y para poder sembrar los árboles en la reserva? Las ideas son buenas y son mejor, las ideas son buenas, pero se vuelven mejores cuando sumamos voluntades. Entonces, lo que hicimos fue pedir mucha ayuda para conseguir árboles para la reserva. Y decidimos hace unos años regalarle a Bogotá más de 2.000 árboles para la reserva Van der Hamen. Armamos una campaña que se llamaba Un árbol para la reserva Tomás Van der Hamen y los reunimos en la Plaza de Bolívar y desde allí, con movilización social también, los llevamos a la reserva Van der Hamen. Eh, hay métodos para participar, hay un montón. Hay métodos institucionales, hay métodos comunitarios, hay posibilidades desde interponer una demanda, gestionar con las autoridades locales, distritales, nacionales, hasta mecanismos comunitarios como las huertas urbanas o los regalos de arbolitos para una reserva ambiental. Aquí les pongo un ejemplo en temas legales que tienen que ver con la protección ambiental a los a los cerros orientales por vías judiciales, por vía de una demanda. Pero en esto de pensar el reto, insistir, organizarse y hacer voluntad colectiva, es súper importante también tener paciencia porque los tiempos de la participación social no son los mismos tiempos de la administración o de la resolución de problemas que queremos, por más afán que tengamos de transformar una realidad. Entonces, lo que les digo es, hay que insistir, hay que confiar en el proceso y efectivamente, desde la historia que les traigo, lograr que la gente conociera, llevara un arbolito y sembrara en la Reserva Thomas Van der Hamen es un proceso que hoy, más de 10 años después de haberlo empezado, aún no termina y en ese seguimos insistiendo con todo el amor del mundo. Entonces, por eso les digo, miren cuál es el reto, miren, busquen voluntades que se quieran sumar, vean cuáles son las herramientas que tienen a disposición, herramientas institucionales, mecanismos de participación, herramientas comunitarias e incluso la movilización social y el derecho a la protesta pacífica son herramientas que se pueden usar en el marco de la participación y por último, insistir y confiar en el proceso y creer en que lo que estamos defendiendo se puede transformar. Por último, les quiero traer una historia muy bonita. Esto es aquí en Bogotá y decirles que transformar no solamente, digamos, se trata de tener espacios, sembrar árboles, sino que puede ser aplicable a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esta infraestructura hecha con guadua está en Bosa al Porvenir y la gente ha bautizado El Bicho. Esta es una plazoleta junto a la Universidad Distrital de Bosa en El Porvenir y fue una solución ideada entre colectivos artísticos, colectivos de hip hop y grupos también culturales y ambientales para que ese espacio público que no era habitado, que incluso era un espacio de inseguridad, se convirtiera con esta estructura que no es mueble, que se puede mover, pero que necesita voluntad colectiva para ser construida y para ser movida, pues se convirtió en un lugar de encuentro no solamente para las noches de hip hop los viernes en Bosa, sino se convirtió en un lugar de encuentro para todo el mundo, madres comunitarias e incluso de prestación de servicios institucionales. Entonces creo que con voluntad, con imaginación y con innovación se pueden hacer muchas cosas siempre que tengamos la paciencia y la persistencia y sumemos voluntades colectivas. Por último, quiero decirles que pues traigo mi historia, traigo ejemplos muchos que hay en la ciudad si quieren conocerlos. Eh,
pero quiero hacerles una invitación y es a que hagamos de la participación también un instrumento para poder vivir mejor, para poder transformar realidades en la ciudad. Porque seguramente, y vuelvo a lo del principio, alguna vez pensaron es que la ciudad no me escucha, el barrio no me escucha, las autoridades no me escuchan, el gobierno escolar no me escucha. Y tienen razón, muchas veces hablamos para contestar y controvertir, pero no estamos escuchando ni entablando conversaciones. Y lo cierto es que la ciudad y el país muchas veces no escuchan a los jóvenes. Pero frente a esa realidad, justo lo que tenemos que hacer es alzar la voz, tener iniciativa, juntar voluntades y dejar de ser espectadores para empezar a ser protagonistas. Y esto aplica para todo la realidad y nuestra cotidianidad. El gobierno escolar, un colectivo juvenil, una propuesta para el barrio, una propuesta para hacer memoria. Esto puede aplicar para lo que ustedes decidan que se puede transformar. Siempre queremos ver un joven, y yo siempre quiero ver un joven en Bogotá, una joven en Bogotá que esté levantando la mano, que esté alzando la voz, que esté inspirando y juntando voluntades, y de eso se trata participar. Este espacio, que yo aplaudo un montón, está precisamente para eso, para juntarnos, para proponer y para insistir en transformar la ciudad. Así que espero que este evento, esta conversación y muchos otros les sirvan para que se inspiren, para que presenten sus iniciativas y puedan contar con la sociedad de mejoras, con muchos liderazgos, con colectivos, conmigo misma, en ese acompañamiento que necesitan para la convocatoria a través de proyectos como Cátedra Bogotá y puedan alzar la voz precisamente para seguir uniendo voluntades y para construir la Bogotá que queremos. Por eso tengo este mural. Pudimos en pandemia, pudimos en las peores condiciones posibles, podemos en la dificultad y seguramente podremos construir una ciudad mejor. Muchas gracias. Liliana, muchísimas gracias. Muy interesante la experiencia y bueno, yo voy a rescatar una frase que ha dicho Liliana y es, está todo por hacer. Y realmente ahora que tome la palabra Armando y hable de los retos, sí, está todo por hacer, que no se puede hacer. Y sí, la ciudad se construye entre todos y creemos que los más jóvenes tienen ahora esa responsabilidad o tienen que comenzar a tomar esa responsabilidad. Yo voy a darle entonces la palabra a Armando para que si quieres, Armando, redondear o si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera complementar de la exposición y de la charla de nuestro egresado de Gestión y Desarrollo Urbano, Nicolás Meléndez, o de Liliana, pues pueda hacerlo y darte entonces la palabra para la presentación de los parámetros de Ideópolis. Entonces, bueno, pues el tiempo sabemos que es muy, muy corto, pero es bueno comenzar a compartir ya la cereza del pastel, que es la competencia. Adelante, Armando. Muchas gracias, Diana, y un cordial saludo para todos, para todas en esta noche. Gracias por acompañarnos. Un saludo especial y un agradecimiento especial a nuestro decano Fernando por el apoyo que nos brinda para seguir adelante con Ideópolis, porque sin duda, sin el apoyo de la universidad, difícilmente podríamos seguir caminando, ¿no? Porque ese es un proceso, como bien lo comentaba Liliana, un proceso que hay que seguir co-creando. Entonces, muchas gracias, Fernando. Quiero también agradecer de manera especial a Carlos Roberto y a su equipo, porque con la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, sin duda, Ideópolis sigue creciendo, se sigue cualificando con más mentes, con más colectividades, que es lo que queremos. Y pues Carlos Roberto pues ha creído en el proyecto, de la mano de Gina, Laura, Gonzalo, que siempre han estado ahí pendientes, y del semillero sin duda Felipe, Rafael, Lorenzo, Antonio, que siempre han estado con nosotros trabajando en estos últimos 2 años. Entonces, un agradecimiento especial a ellos por el esfuerzo y por estar muy pendientes de esta iniciativa. Igualmente, quiero también agradecer a Lucía Bastidas, pues del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, porque también nos ha brindado un apoyo y desde el año pasado sigue apoyando
sin duda, este esfuerzo que todos estamos haciendo para construir una mejor Bogotá. En este año, pues una invitación pues que seguimos extendiendo a muchos aliados y bueno, yo quiero agradecerle a Jorge que ha estado aquí muy pendiente de parte de la empresa Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, porque también ha creído en Ideópolis y se está uniendo en esta versión 2025 que espero Renovo pueda seguir con nosotros trabajando. Qué bueno que esté Jorge acá con nosotros, impulsando la iniciativa. También a Marlena y a María Alejandra que hacen parte del equipo. Muchas gracias también por el apoyo y por estar muy pendientes de nosotros y de esta iniciativa. Elena Gutiérrez, sin duda que también ESRI se está uniendo. Para nosotros construir la ciudad necesitamos nuevas tecnologías y sin duda los sistemas de información geográfica nos permiten una georreferenciación, nos permiten una visualización, nos permiten análisis. Y qué bueno que ESRI esté con nosotros en esta apuesta 2025 de Ideópolis, porque sin duda necesitamos usar, digamos, más nuevas tecnologías, sobre todo porque el reto es grande, ¿no? Los retos son grandes en la ciudad. Tenemos muchas potencialidades, desde luego, en la ciudad, pero tenemos retos también de gran envergadura. Y ahí ellos dicen siempre la ciencia del dónde, ¿no? La ciencia del espacio. Qué bueno eso, ¿no? Porque de alguna manera ponemos al servicio esas habilidades, esos conocimientos al servicio de Ideópolis. Entonces, muchas gracias a Elena, a Esri por estar también vinculados en esta versión de Ideópolis. Luego de señalarles, digamos, como los principales actores que están acá impulsando el ejercicio, desde luego también agradecer al equipo FEIPU, ¿no? Ahí está Diana trabajando día a día con el concurso, Daniel, Elizabeth, Stephanie, que siempre han estado ahí trabajando y muy pendientes del día a día del ejercicio. Entonces, muchas gracias también al equipo. Yo les quiero comentar, bueno, desde luego también a nuestro egresado Nicolás, ¿no? Pues porque Nicolás nos ofrece también unos elementos muy interesantes. Como egresado del programa de gestión y desarrollo urbanos, nos está comentando un poco la necesidad de tener una comprensión sistémica del territorio, ¿no? Un poco lo que enseñamos en nuestro pregrado de gestión y desarrollo urbanos, que sin duda que gravita, digamos, con nuestras pedagogías, con nuestras formas de pensar en la ciudad. Entonces, qué bueno, Nicolás, gracias por el apoyo también y compartirnos su experiencia profesional. Y a Liliana, ¿no? Porque también Liliana nos ha inspirado sobre todo en cómo entender la participación, ¿no? Que es un tema muy importante, sin duda, un tema muy importante, cómo pensar la participación y unir la participación con la idea de la transformación territorial, ¿no? Creo que es un elemento muy decisivo, ¿no? Digamos, acción y reflexión juntas en una forma de praxis. Qué bueno eso porque sin duda nos pone retos, ¿no? Nos impone retos en cada uno de los ejercicios que hagamos en torno a mejorar la calidad de vida de la ciudad. Entonces, me gustaría ahora contarles un poquito de la filosofía de Ideópolis. Yo creo que Diana al inicio hizo una buena presentación de Ideópolis. Siempre nosotros desde el programa de gestión y desarrollo urbanos, que es un programa de pregrado, que buscamos formar jóvenes desde muy temprana edad, de 14 años, 15 años, tratamos nosotros de que se apasionen por la ciudad, se apasionen por los territorios, puedan generar habilidades, competencias a lo largo de su formación profesional que les permita, sin duda, incidir en proyectos de largo alcance en nuestra ciudad. Esto es muy importante para nosotros. Y sabemos nosotros y nos dimos cuenta, hay un colega que fue inspirador también de Ideópolis, inició, digamos, esa trayectoria más o menos en el 2016, 2017 y de alguna manera nos dimos cuenta en las mesas de trabajo
que no era suficiente impulsar la malla curricular, digamos, del programa de gestión y desarrollo urbanos, que era necesario también vincular aspectos sobre todo extracurriculares. Y por eso es que surge Ideópolis. Ideópolis surge como una posibilidad de encontrar un aula abierta, de hacer de la ciudad un aula, de hacer de la ciudad un laboratorio, de hacer de la ciudad un espacio de aprendizaje significativo, lo que nosotros llamamos un aprendizaje activo o un aprendizaje experiencial. Esto es muy importante, fundamental para nosotros. Esa escuela, por ejemplo, que de alguna manera estaba cerrada, esa escuela de antaño, la escuela convencional, que le daba la espalda a sus territorios, a sus entornos, sin duda todavía persiste. Digamos que ha sido muy hegemónica ese tipo de escuela, ¿no? En sentido amplio de la palabra, en todos los grados de formación, hasta los postdoctorados. Afortunadamente, a partir del siglo XX empezamos nosotros a deconstruir esa idea y a generar formas, modelos, imaginarios de educación un tanto distintos, en donde nuestros procesos educativos incidían directamente en los territorios. Los temas de trabajo de nuestras diferentes áreas estaban inspirados necesariamente en problemas, en sentidos, digamos, que la gente de alguna manera tenía, digamos, como prioritarios en sus territorios. Y qué bueno eso, porque por eso es que surge, digamos, la idea del reto, ¿no? Digamos que ya en este momento tenemos pedagogías que van muy directamente a estos puntos, ¿no? Digamos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, tratar de inspirar a nuestros estudiantes para que adopten situaciones, temas, problemas, temas potenciales también, un poco como lo comentaba Liliana, de nuestros territorios y a lo largo de su travesía universitaria puedan desarrollar eh, propuestas, sin duda, que generen alternativas reales a esos grandes desafíos y esas grandes potencialidades que tenemos en los territorios. Ahí surge Ideópolis, en esa filosofía. Pero rápidamente comprendimos nosotros que si no vinculábamos a los jóvenes de colegio, por ejemplo, como los que están presentes en este espacio, los que van a ver esta grabación también, jóvenes de 12 años, 13 años, de octavo, noveno, décimo, undécimo, si no los vinculábamos nosotros directamente a estos retos, a estos desafíos que tenemos en la ciudad, difícilmente podríamos nosotros generar un proceso de largo aliento. Y por eso es que decidimos estar trabajando Ideópolis muy de la mano con los colegios de Bogotá, no solamente de Bogotá, sino también de los alrededores de la sabana, porque sabemos nosotros que la ciudad de Bogotá depende de la sabana, ¿no? Digamos, una idea del continuum entre Bogotá y la sabana es fundamental para poder tener una visión más compleja, más relacional, más interdependiente de lo que significa la ciudad en el siglo XXI. Entonces, ese es el otro ángulo fundamental que queremos nosotros privilegiar en Ideópolis. Movilizar voluntades, movilizar la participación de estos jóvenes de colegio, como decía Diana, de los profesores, de los rectores, de los psicoorientadores, de las personas que de alguna manera coordinan los PRAE, los proyectos escolares, y que les interesa que el colegio mejore, desde luego, pero que también mejore el entorno, que mejoren por ejemplo, sus parques más cercanos, que mejoren sus vías, etcétera. Es decir, ahí tenemos diferentes tipos de retos que sin duda pueden ser trabajados en el marco de Ideópolis. Esa es como la idea central. Ideópolis como un espacio de aprendizaje formativo, activo, que de alguna manera redunde en la construcción colectiva de una mejor ciudad, una ciudad en la que todos nosotros podamos sentirnos orgullosos de vivir en ella. Y para eso pues necesitamos el concurso de todos, ¿no? Muy bien lo decía Nicolás y Liliana en sus presentaciones. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar en esta versión 2025 de Diópolis? Básicamente queremos nosotros invitarlos a ustedes jóvenes de colegio para que puedan hacer equipos,
equipos de trabajo, no necesariamente por grados, no necesariamente que se junten, por ejemplo, los jóvenes de octavo, de noveno, ¿no? Pueden de alguna manera hacer equipo integrados. Entonces, por ejemplo, estudiantes de octavo, noveno, décimo. Qué bueno que los equipos puedan tener también esas visiones distintas, digamos, que pueden tener los jóvenes en distinta edad y en distinto proceso formativo en sus colegios. Entonces, interesante eso. También si se quieren juntar entre, por ejemplo, colegios, varios colegios y ver hacer un equipo que, bueno, ahí nos interesa que, por ejemplo, uno de esos colegios sea el líder para poder tener una interlocución directa con ese colegio, pero pueden haber estudiantes de otros colegios. De eso nos interesa mucho también ese tipo de integración, digamos, porque sin duda ese es un tema que implica miradas territoriales mucho más amplias, ¿no? Entonces, la invitación es a conformar estos equipos. Nosotros sugerimos que sean equipos entre 3 y 5 participantes. No obstante, si tienen equipos un poco más grandes, pues nos lo comunican y nosotros miramos esa posibilidad. El siguiente paso, luego de conformar el equipo, es elegir el reto. Ahora les voy a presentar los retos que tenemos para esta versión 2025 y de alguna manera ese reto es muy importante que ustedes lo puedan elegir según también la vocación del colegio, por ejemplo, según el interés del colegio. Eso es clave, ¿no? No solamente el interés del grupo en particular o individual de los individuos, de ustedes como estudiantes, sino que de alguna manera también puedan consultar intereses institucionales para que ese proyecto sea un proyecto que pueda tener un proceso de más larga duración. Esa sería como una sugerencia importante a la hora de elegir ese reto de trabajo. Luego ese segundo paso y vamos al tercer paso. Básicamente lo que queremos es un video muy corto. Nosotros hablamos de 5 minutos como máximo. Es un video que ustedes puedan hacer de manera casera, de manera muy también espontánea, si se quiere, en donde puedan comunicar de manera muy clara qué es lo que van a hacer. Digamos, nos interesa a nosotros que ustedes nos cuenten qué van a trabajar en el reto, cómo van de alguna manera a afrontar ese reto, cuáles son como los elementos más importantes para discutir, si se quiere, ese problema o esa potencialidad y qué van a proponer, ¿no? Digamos, la propuesta, cuál es la propuesta que ustedes van a presentar a ese reto identificado. Eso es muy importante. Ahí hay unos criterios. En cada reto van a encontrar ustedes algunas orientaciones mucho más específicas que les permita organizar muy bien la presentación de ese video. Si tienen dudas, como nos comentaba Diana al inicio, de pronto de cómo organizar el video, nos pueden escribir a Idiópolis al correo de Ideópolis, que ahora aquí está aquí, www.urrosario.edu.co, Ideópolis. Nos pueden escribir a ese correo electrónico y nosotros les contestamos. Podemos tener también una reunión si quieren. El grupo quiere, podemos tener una reunión, así como estamos ahora, digamos, a través de Zoom, 30 minuticos, muy rápida para todos, digamos, para en nuestras agendas, la podamos acomodar rápidamente y podamos nosotros ayudarles a generar ese video. Lo más importante es que haya claridad en la exposición de la propuesta. Eso es lo que no queremos nosotros porque, lógicamente, ese video nos va a permitir a nosotros generar una interlocución directa con ustedes. Tenemos hasta el 22 de septiembre para hacer ese ejercicio. Es decir, hoy es 3 de septiembre, más o menos tenemos 20 días para poder generar ese video y poderlo subir a la plataforma de Ideópolis. Ese sería el siguiente paso, que ustedes nos puedan compartir ese video, sin duda que es el proyecto que van a trabajar en Ideópolis 2025, en su versión 2025. ¿Cuáles son los retos? Entonces, ¿cuáles son los retos? Nosotros hemos pensado 5 retos que según también la historia también de Ideópolis, estos retos nos parecen muy significativos
para ayudar, digamos, a construir la ciudad que queremos, esta ciudad que sin duda es de todos y necesita la participación de todos, ¿no? Liliana lo reafirmaba muy bien. El primer reto tiene que ver con el manejo sostenible de residuos, muy en la línea de un poco lo que comentaba Nicolás, de la necesidad de generar unos espacios, por ejemplo, en la ciudad, en donde realmente nosotros pensemos en acciones que permitan que la ciudad sea mucho más sostenible. Y esto pasa, por ejemplo, por la relación nuestra que tenemos como ciudadanos con los residuos, con la mal llamada basura. Eh, Esto es muy importante. Sin duda, nosotros aquí en Bogotá, solamente en Bogotá estamos produciendo 7.000 toneladas de residuos sólidos al día que van a pasar, que van a parar al relleno sanitario Doña Juana, en el sur de la ciudad. Estamos nosotros reciclando más o menos el 17% de esos residuos sólidos. Es decir, ahí tenemos un gran desafío, ¿no? A veces consumimos plásticos de un solo uso, los utilizamos, por ejemplo, segundos, 2 segundos, 3 segundos, como puede ser un vaso, una cuchara, etcétera. Y sin duda esos materiales, algunos de esos materiales con los que están hechos, digamos, esos utensilios, pueden durar 50, 60, 70 años en un proceso de degradación. Entonces, digamos que eso es muy importante. Ahí está el tema de la cultura ciudadana, un tema que sin duda la Cátedra Bogotá que impulsa muy bien con el lema de la civilidad, digamos, construir civilidad, construir ciudadanía activa. Muy importante, sin duda, este tema del manejo de residuos en la ciudad. Ahí podemos nosotros enfocar propuestas en el tema de reutilización, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, en los colegios, por ejemplo, que ya hay unas iniciativas muy interesantes de uso del agua, por ejemplo, lluvia, bueno, qué sé yo, hay muchas iniciativas que los proyectos escolares están impulsando, pueden ustedes también vincular las juntas de acción comunal, etcétera, otros organismos que permitan, digamos, un poco que estas ideas puedan trascender de la institución educativa. Eso queremos. Entonces, ese sería un reto central para nosotros eh, eh, en este Ideópolis 2025. Un segundo reto tiene que ver con la gobernanza del agua. Sin duda, la conservación del recurso hídrico es fundamental. Lo vivimos, lo señaló Liliana muy claramente. Nosotros en este momento tuvimos una suerte, digo yo, en medio de la crisis climática que estamos viviendo, pues tuvimos la suerte de tener una suerte de fenómeno de la niña corto que permitió que el embalse Chingaza rápidamente se pudiera volver a llenar, ¿no? Afortunadamente se llenó hace unos 15 días más o menos, abrieron ya con puertas. Eh, no obstante, nosotros no, digamos, no estamos preparados, o sea, nosotros no estamos preparados como ciudad para hacer una buena gestión del agua, eso tenemos que admitirlo. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo podemos empezar a tramitar ese tema. Ya o sea, lo vivimos con el racionamiento, que pensamos que no íbamos a vivir un racionamiento en Bogotá, sobre todo por las características de ubicación de la ciudad, pero lo vivimos. Entonces, sin duda, ese tema es un tema estratégico para nosotros, sobre todo para pensar en conservación de ecosistemas estratégicos, humedales, por ejemplo, los humedales que tenemos en la ciudad, muchos de ellos desconocidos. Nosotros tenemos un avance importante en la red de humedales de Bogotá, pero todavía hace falta recuperar otros humedales significativos de la ciudad. Estamos alrededor de 16 humedales recuperados, pero tenemos otros tantos por recuperar. Esa es una forma también de avanzar en este reto. Es decir, ideas que nos permitan tener unas formas de gobierno del agua, unas formas de orientación del agua en nuestras instituciones educativas, en nuestros barrios, en nuestros territorios, localidades, etcétera, serían interesantes poderlas conocer, cuáles podrían ser como esas iniciativas
que nos ayuden a mejorar nuestra relación con el agua, recuperar el vínculo con el agua. Hemos perdido el vínculo con el agua, sobre todo cuando hemos pensado los ríos, por ejemplo, como unos lugares en donde nosotros depositamos los residuos, por ejemplo, que produce la ciudad. Y por eso tenemos los principales ríos de nuestras ciudades contaminados, ¿no? No solamente el de Bogotá, el río Medellín, el río Cali, etcétera. Entonces tenemos que recuperar esos vínculos sostenibles con el agua y una de esas ideas que ustedes nos pueden aportar es, bueno, cómo podemos nosotros generar un proceso de relacionamiento distinto con el agua a partir de sus proyectos. Entonces esperamos muchos proyectos también en esa dirección. También tenemos un reto que para nosotros es muy interesante, es un reto nuevo para esta versión 2025 y que tiene que ver con el fomento de la participación ciudadana. Y esto es muy importante, ya pues tenemos un abrebocas muy bueno de este reto, pues Liliana ya hizo un énfasis importante en la necesidad de generar participación ciudadana a la hora de construir ciudad. Hacer ciudad significa, sin duda, tener una ciudadanía activa en esa línea. Y ese es el reto que nos está proponiendo Renovo. Renovo tiene en este momento un objetivo, uno de los objetivos misionales de Renovo, sin duda, esa empresa de renovación y desarrollo urbano de la ciudad, que tiene como una de sus misiones construir ciudad de manera participativa. Esto es muy importante. Tenemos que ayudar, digamos, entre todos, ayudar a construir esas estrategias. Un poco este reto va en esa dirección. Poder nosotros diseñar estrategias que nos permitan construir proyectos, por ejemplo, proyectos integrales de ciudad en espacios territoriales importantes que consideremos nosotros importantes en el POT, en el programa en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente 2022-2035, el que tenemos actualmente, que nos permite ordenar la ciudad un poquito más a largo plazo que los planes de desarrollo de nuestros gobiernos, nuestras alcaldías. Hay una misión fundamental en esos planes o en ese plan y tiene que ver con poder nosotros priorizar algunos proyectos que sean importantes en la ciudad, lo que nosotros podríamos llamar proyectos integrales, estructuradores de ciudad. Y un poco este reto va en esa dirección, que entre todos nosotros podamos ayudar a construir, digamos, esos grandes proyectos, ¿no? Renault lo llama, bueno, del POT, se llaman actuaciones estratégicas, que básicamente tienen que ver, como su nombre lo indica, acciones importantes, estratégicas en algunas áreas de la ciudad. Entonces, ahí nos interesa a nosotros, por ejemplo, recibir propuestas, ¿no? Ahí podríamos nosotros pensar en cómo revitalizar el barrio, cómo mejorar el barrio, cómo mejorar el espacio público del barrio o del colegio, de su entorno. ¿Qué estrategias participativas podríamos nosotros diseñar en esa dirección? Entonces, es muy interesante eso, porque sin duda, si nosotros dejamos solamente a que la alcaldía tenga ese protagonismo, digamos, esa responsabilidad, vamos a perder nosotros gran parte de lo que significaría la ciudadanía activa. Tenemos nosotros que trabajar en procesos de corresponsabilidad en la construcción de la ciudad. Entonces, pero para eso necesitamos que nos ayuden a pensar cómo podríamos nosotros hacer para involucrar a más población. Involucrar, por ejemplo, a los tenderos de los barrios, involucrar a las juntas de acción comunal, involucrar a los padres de familia, a las comunidades educativas en general, diferentes actores que están ahí presentes en nuestros barrios, en nuestras localidades y que hacen parte de estos proyectos integrales y que de alguna manera, a partir de su participación, podrían hacer de la ciudad una ciudad mucho más grande y sobre todo mucho más prospectiva, con mejor calidad de vida. Eso queremos. Entonces, en este ejercicio, digamos, en este reto fundamental, queremos ideas de participación que nos permitan integrar
integrar con diferentes actores estas propuestas. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, entonces ahí les dejamos esa tarea para que nos ayuden a pensar sobre estas estrategias participativas, cómo las podríamos hacer. Ustedes ahí con su creatividad nos pueden orientar y entre todos vamos avanzando para construir estos grandes proyectos integrales que permitan mejorar la ciudad. Un cuarto reto que lo está orientando en particular la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías en la mejora de la ciudad. Y esto es importante. Ya ahí van a ustedes a conocer algunos ejemplos, como por ejemplo la plataforma interactiva Data Civilidad, que es una plataforma que ustedes van a conocer y que de alguna manera hace una síntesis muy interesante de la historia de Bogotá. Conocer la historia de Bogotá es fundamental, sin duda, para todos estos retos. Y la idea es que podamos nosotros en esa línea, poder utilizar lo que llamamos nosotros las nuevas tecnologías. Ustedes de alguna manera tienen una relación con las nuevas tecnologías como jóvenes muy importantes, poderlas utilizar para mejorar la ciudad. Entonces ahí recibimos propuestas en esa línea. Vamos a tener en el mes de octubre unos eventos muy interesantes auspiciados por Uno Habitat vinculados directamente con este reto, en donde las nuevas tecnologías, también vinculadas con la ciudad, se llama, digamos, lo llaman, o se llama, digamos, desde la academia Ciudad Inteligente, digamos, es cómo usamos las nuevas tecnologías para mejorar nuestra vida cotidiana en las ciudades, que las nuevas tecnologías no vayan en detrimento de nuestra vida cotidiana, sino al contrario, mejoren nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros utilizar esas nuevas tecnologías para mejorar, por ejemplo, para obtener datos, por ejemplo, de la huella ecológica del colegio o del barrio, por ejemplo? ¿Qué tanto estamos nosotros consumiendo agua o algún recurso en particular de interés para el colegio? Son, digamos, ideas que serían interesantes mirar también como proyectos piloto para utilizar esas nuevas tecnologías, poner estas nuevas tecnologías al servicio de la ciudad. Ese sería el cuarto reto que para nosotros es importante, ¿no? Si ustedes me preguntan ahí, el tema, por ejemplo, Nicolás lo mencionaba, el de cómo fomentar la caminabilidad en la ciudad, ¿no? Cómo hacer que nosotros tengamos cada vez un gusto por caminar la ciudad, por usar bicicleta, por ejemplo, por lo que se llamaría la movilidad activa. Qué interesante que pudiéramos tener propuestas de nuevas tecnologías que nos ayuden, digamos, a el fomento de esta cultura ciudadana en esta línea, por ejemplo. Bueno, ahí serían ideas interesantes que esperamos de ustedes nos puedan comentar en este reto. Y el último reto es un reto que nosotros llamamos el reto comodín, porque sin duda hay proyectos estratégicos para las instituciones educativas que vienen siendo trabajados, vienen siendo liderados desde hace mucho tiempo y que de pronto en estos temas que nosotros identificamos, temas sombrilla, de pronto no tienen cabida de manera clara. Entonces, por eso nosotros dejamos este comodín de tema libre, ¿no? Para que ustedes puedan, de alguna manera, vincularse con este tema, nos propongan el tema. Ahí ustedes dirán qué tema les parece importante que podamos nosotros apoyar desde Ideópolis y esperamos propuestas en esa línea. Por eso lo llamamos nosotros tema libre que sin duda también vamos a nosotros a estar muy pendientes y también esperamos que nos sorprendan con ese tema que en este momento de pronto nosotros no lo estamos pensando, pero que ustedes sí lo están pensando y que aporta a la ciudad. Qué bueno que nos sorprendan al respecto. Bueno, muy bien, esos serían los retos que esperamos nosotros ustedes puedan acoger esta invitación y esperamos propuestas en particular los videos, antes del 22 de septiembre. Recuerden esa fecha que es muy importante.
Entonces, ¿cuáles son como las etapas centrales de esta iniciativa de Ideópolis? Esta iniciativa formativa, que recuerden, está muy vinculada con el programa de pregrado en gestión y desarrollo urbanos, ¿no? Es importante recordarlo, ¿no? Tenemos nosotros eh, hoy 3 de septiembre hasta el 22 de septiembre, vamos a estar muy atentos a recibir sus videos. Eso es lo primero. Y recuerden, si necesitan una tutoría, un acompañamiento para diseñar el video, con mucho gusto nosotros estamos atentos a ayudarles en lo que podamos. Entonces, importante ese envío de los videos a través de nuestra página de Ideópolis. Luego de ese proceso, es decir, 22 de septiembre, vamos nosotros a elegir, nosotros vamos a elegir, ahora les voy a presentar rápidamente los jurados del concurso, vamos a elegir alrededor de unos 20 proyectos, no más de 20, porque de alguna manera si elegimos más de 20, pues nuestra capacidad, digamos, instalada aquí en la universidad, por ejemplo, del Rosario, ya la ponemos como en aprietos. Entonces, vamos a tener que hacer unas sesiones de acompañamiento a estos proyectos. Vamos a elegir nuestro, las 20 propuestas que según los jurados sean las más pertinentes, según los retos planteados y que de alguna manera movilicen, digamos, esa idea creativa, colectiva, para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad, en este caso de Bogotá y de la Sabana. Recuerden la Sabana, que es muy importante. Entonces, nosotros vamos prácticamente es mes de octubre. En el mes de octubre nos vamos a reunir los días sábados. Vamos a tener alrededor de unas 5 sesiones. Los sábados en la mañana, aquí en la Universidad del Rosario, en el centro, en el claustro, los vamos a invitar de manera muy cordial para que nos acompañen con un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es mejorar, cualificar esas propuestas, esas iniciativas. Ese es ya un premio, de por sí es un gran premio, ya. Vamos a tener ahí los equipos, vamos a tener toda la experiencia, lógicamente el programa de gestión y desarrollo urbanos. Recuerden que es un programa de pregrado. También la experiencia de la Sociedad de Mejora y Ornato, sin duda, con dos proyectos que ellos tienen estratégicos, la Cátedra de Bogotá y la Plataforma Interactiva de Data Accesibilidad. Y también vamos a sumar la experticia que tiene sobre todo de vincularse con la ciudad, sobre todo el vínculo, ¿no? Ellos lo llaman, si no me equivoco, recorridos vivenciales, Renovo, digamos, que tiene una experiencia también de participación en territorio muy significativa. Entonces vamos a unir estos elementos para generar un proceso de acompañamiento que les permita mejorar cada uno de los proyectos que ustedes nos presenten. Eso lo vamos a hacer, reitero, en el mes de octubre, básicamente, en octubre. Más o menos, el 1 de noviembre, que es un sábado, estaremos nosotros evaluando, bueno, ustedes estarán socializando los grupos seleccionados, preseleccionados, nos estarán presentando las ideas centrales de ese reto ya cualificado luego de las sesiones de trabajo. Eso va a ser el 1 de noviembre. Y en conjunto con los jurados vamos a elegir los ganadores de la versión Ideópolis Transforma tu ciudad 2025. Eso será el 1 de octubre. Nosotros hacemos esa evaluación los primeros días de noviembre para tener la ceremonia de cierre y reconocimiento de los ganadores el miércoles 12 de noviembre. Que también están cordialmente invitados a este evento que va a ser presencial aquí en la Universidad del Rosario, en la sede Claustro, aquí en el centro de Bogotá. Los esperamos, las esperamos, y para que vayan agendando ya ese día, por favor, y nos puedan acompañar en ese evento de clausura de Ideópolis Transforma tu Ciudad 2025. Ahora, bueno, ya para ir cerrando,
¿cuáles son los premios? Porque es importante que ustedes conozcan cuáles son los premios de los ganadores. Como ustedes saben, y les decía, los 20 grupos, bueno, máximo 20 grupos, podemos escoger 15, 10, eso depende un poco cómo veamos las propuestas. Ese ya es un premio, sin duda. Hacer parte de este grupo de proyectos seleccionados y que van a participar en el ejercicio de acompañamiento durante el mes de octubre, pues ya es un premio sin duda importante. Luego, pensando ya en el capital semilla, sobre todo para los tres proyectos que consideremos nosotros con el grupo de jurados más inspiradores, sobre todo para poder resolver estos retos, o al menos contribuir a resolver estos retos. Tenemos tres premios, lo llamamos nosotros Capital Semilla. El tercer puesto, 1 millón de pesos. La idea es que este dinero el grupo que obtenga el tercer lugar pueda utilizarlo para poner en marcha ese reto. Si ya están trabajando el proyecto, vienen desarrollándolo, pues para poder seguir trabajando en él y hacerlo, sobre todo cualificarlo, tratar de generar escalabilidad, por ejemplo, depende un poco el momento, el estado actual del proyecto. Entonces sería 1 millón de pesos para este tercer puesto. Para el segundo puesto sería 1.500.000 y para el primer puesto 2 millones de pesos. Digamos, esos son los premios como capital semilla como incentivos para que los proyectos se puedan materializar. Eso es lo que queremos, ¿no? Que se puedan materializar estas iniciativas que ustedes nos proponen. Entonces, muy importante que tengan como referencia, digamos, este capital semilla para implementar los proyectos. Adicionalmente, vamos a tener la posibilidad de una licencia para el ganador, una licencia de ARGIS Pro para el equipo ganador. Eso es muy importante, que sin duda ERRI pues nos ayuda, digamos, con esta licencia, con este premio, para que también el grupo pueda potenciar su proyecto utilizando procesos de georreferenciación, análisis de datos, visualización, etcétera, lo que se puede hacer, por ejemplo, con estos sistemas de información geográfica. Y también vamos a tener la oportunidad de tener algunos descuentos, bueno, realmente cursos gratuitos en la oferta de educación digital que tiene la universidad, que es muy amplia, muy variada a partir de la plataforma de X. Entonces, esos son como premios importantes y le vamos a tener de pronto algunas sorpresas más adelante. Esas no las puedo comunicar ahora, pero bueno, esos serían como incentivos para que ustedes participen en Ideópolis 2025. Los jurados, entonces aquí en los jurados pues, va a estar el profesor Simón. El profesor Simón hace parte de los profesores del programa de gestión y desarrollo urbanos, de parte de la Sociedad de Mejora y Ornato. Está su presidente, Carlos Roberto, que nos acompaña esta noche, Patricia, también Lizarazo, ellos van a representar la sociedad. De parte del Departamento de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, que es su directora, y también va a estar la presidenta de ERRI, Elena Gutiérrez. Y también los voy a acompañar en ese proceso como jurados. Básicamente esos son los jurados de Ideópolis. Esperamos nosotros, sin duda, que ustedes nos ayuden también a generar difusión de Ideópolis 2025 en sus instituciones educativas. Es una pregunta que siempre nos hacen a nosotros, ¿no? Es que lo que pasa es que el colegio ya tenemos un equipo. ¿Será que el colegio puede generar otras propuestas con otros equipos? Desde luego, desde luego. El colegio puede generar varias propuestas, o sea, a través de equipos diferentes. Eso es importante que no sean los mismos integrantes, pero pueden hacer varios equipos, los colegios, y pueden trabajar diferentes retos si quieren y si de alguna manera la institución así lo decide.
Entonces, muy importante que nos ayuden también en esa divulgación. Recuerden el correo electrónico ideopolis@rosario.edu.co y también ahí está aquí el teléfono, número de celular, para que si quieren hacer una llamada, dejarnos un mensaje, ahí lo tenemos, el 314-470-2518. Muy importante, estaremos muy atentos a resolver cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a Ideópolis. También, si ustedes quieren, por ejemplo, tener las piezas de Ideópolis para circularlas, por ejemplo, en los boletines de comunicación del colegio, solo nos lo hacen saber y nosotros les enviamos las piezas, de tal manera que ustedes también los puedan circular en sus redes y también lo puedan vincular con los canales institucionales que tienen en sus diferentes instituciones educativas. Entonces, muy importante eso, porque este mes básicamente es para eso, ¿no? Para la difusión, para dar a conocer los retos, para que ustedes se motiven, para que ustedes presenten los retos y podamos tener unas muy buenas propuestas a final, digo yo, para premiarlas a final de noviembre, no, mediados de noviembre. Bueno, hasta aquí llego. Qué pena y me demoré un poquito, pero bueno, quería irme un poco despacio para irles comentando paso a paso cómo hemos pensado Ideópolis 2025. Entonces, muchas gracias por la atención y Diana, gracias también a ti. Tienes la palabra, por favor. Bueno, pues Armando, muchísimas gracias por toda la explicación muy detallada del concurso. Nosotros entonces vamos a estar muy pendientes de recibir las inquietudes, las preguntas, comentarios sobre el concurso, en los datos de contacto que están ya en el chat. Em, Aquí se está compartiendo un código QR para que muy rápidamente, en una encuesta muy corta, nos dejen sus datos y a vuelta de correo les vamos a estar contactando. Em, Muchísimas gracias por asistir. Nosotros queremos abrir aquí un momento. Si hay alguna pregunta que alguien quiera abrir al micrófono, que quiera transmitir por el micrófono, es el momento de hacerla. Veo solamente una pregunta de Ivonne Andrea Rodríguez Hernán para Armando. Ella pregunta, ¿cómo empresa privada se puede participar en economía circular para realizar proyectos de biogás? Esa es la única pregunta que tenemos. Y otra pregunta que anteriormente había sobre si los grupos pueden ser de estudiantes de diferentes colegios. Serían, digamos, esas preguntas y mientras se responden, pues pueden dejarnos sus datos en el QR y bueno, eso sería, digamos, todo para ir ya cerrando en estos minutos este encuentro. Gracias, Diana. Sobre la segunda pregunta, creo que ya la contesté, ¿no? Digamos, se pueden unir diferentes colegios, pero sí esperamos que un colegio sea líder, digamos, sea como el colegio que nosotros podamos, con el colegio que podamos nosotros mantener contacto, comunicación. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque para nosotros es clave que la institución educativa respalde al grupo, digamos, respalde al grupo, porque el grupo ganador o los ganadores nos van a tener que presentar al final, es decir, al final no, el otro año, hacia más o menos el mes de mayo, eh, un informe, digamos, de en qué invirtieron los recursos, nos envían algunas fotografías, algunas evidencias de cómo avanzó el proyecto, para nosotros también poder tener una historia en nuestra base de datos de Idópolis. Entonces, más que nosotros solicitarle eso al grupo, en particular lo vamos a solicitar esa información a la institución, digamos, a la institución que va a ser garante, la institución educativa que va a ser garante del grupo. Entonces, por eso pedimos que sea una institución que lidere independientemente de que haya integrantes de otras instituciones educativas. Esa sería como la respuesta para la segunda pregunta. Para la primera, sí, de acuerdo, digamos, esa propuesta de economía circular muy vinculada con el tema de, por ejemplo, con el manejo de residuos sólidos, que es una, digamos, que sería la forma, la sombrilla, ¿no? La categoría clave, pensar nosotros en economía circular es fundamental. Pero entonces la recomendación acá sería que esta empresa privada
en particular puede hacer alianza con un colegio, con una institución educativa. Y ahí entonces la institución educativa sería la garante y la empresa, en este caso particular, digamos, apoyaría, digamos, la iniciativa, ¿no? Si nos interesa eso, nos interesa eso. Entonces, esa sería como la recomendación para que participen sin problema y que, lógicamente, el grupo sea un grupo de colegio, ¿no? Nos interesa eso, ¿no? Que sean jóvenes de colegio inspirando la transformación de la ciudad en el siglo XXI. Perfecto. Johanna Méndez Duque tiene una pregunta en el chat, pero veo que también está levantando la mano, así que adelante, Ivonne, puedes dirigir la pregunta al profesor Armando Durán. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Armando, por la respuesta. No, no lo hacía básicamente para el concurso. En realidad es más para el tema de Ideópolis, no para el concurso, sino ya como tal para biogás, para poder generar energía eléctrica a partir de ello. Tú mencionabas un dato muy importante acerca de las 7.000 toneladas diarias de residuos orgánicos para el biogás. Era más que todo eso, no para el concurso, sino como aparte. Sería como la pregunta. Muy bien, Ivonne. Entonces ahí nos puedes escribir o me puedes escribir a mí y miramos el proyecto, miramos la iniciativa y cómo podríamos nosotros ayudar y también te podemos recomendar alguna bibliografía. Bueno, ahí miramos como espacios de cooperación porque sin duda es una idea muy importante que tenemos que tramitar, ¿no? Sabemos nosotros que en este momento los rellenos sanitarios, afortunadamente, ya están transitando hacia parques ambientales y tecnológicos. Esa es la figura en la cual nosotros tenemos que avanzar hacia el siglo XXI. ¿Para qué? Para aprovechar, digamos, estos residuos, para, por ejemplo, obtener ahí biogás, por ejemplo, tener ahí compostaje, por ejemplo, tener viveros de especies nativas, y bueno, diferentes tipos de iniciativas que se pueden hacer en estos parques ambientales. También se puede hacer ecoturismo, ¿no? Ya tenemos en este momento alrededor de unos 14 parques ambientales y tecnológicos que empiezan a aprovechar estos residuos, ¿no? Digamos que eso es lo que implicaría la economía circular. Entonces, Ivonne, con mucho gusto, si quieres nos puedes escribir o me puedes escribir directamente a armando.duran@urrosario.edu.co y vamos Perfecto. mirando esta iniciativa que tú tienes y nos la cuentas un poquito más en detalle. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ivonne, por tu pregunta. Y entonces, Johanna Méndez Duque en el chat nos pregunta si pueden participar estudiantes de séptimo grado con otros estudiantes de cursos superiores. La convocatoria dice que máximo 5, sin embargo, se indica que pueden ser grupos más grandes. ¿Cuál sería el número máximo para este caso? Bueno, buena pregunta también, Diana. Qué bueno, ¿no? Si hay estudiantes ahí que integren el grupo de séptimo, qué bien, o sea, nosotros sin problema. Siempre pues, tratamos nosotros de poner de octavo como para generar ahí, digamos, una red de apoyo en la institución, pero si hay estudiantes de séptimo, no hay problema. El número máximo, bueno, ese es ustedes nos dirán, ¿no? Pero nosotros más o menos decimos que 5 es un número esto es arbitrario, desde luego, la conformación de estos grupos, ¿no? Pero nos parece que 5 pueden trabajar bien, ¿no? De forma colaborativa, ¿no? Pero si ustedes nos dicen, no, lo que pasa es que nuestro grupo tiene 6 personas, no hay problema, no hay problema, nos lo justifican y ya. O 7 personas, nos dan la justificación, ¿por qué los 7? Porque hacen parte de un semillero del colegio, porque de alguna manera están vinculados con un PRAES, bueno, no sé, la razón que ustedes consideren de por qué un poquito más, un número un poquito mayor, y sin duda, pues nosotros lo estudiamos, pero inicialmente no le vemos problema. Ahí lo que nos parece importante a nosotros es que pedagógicamente el grupo pueda trabajar de manera colaborativa, ¿no? Digamos, y realmente todos aporten en la iniciativa. Esa sería como la sugerencia al respecto. Perfecto, Armando, muchas gracias. Gina, quien lidera también desde la Sociedad de Mejoras y Ornato, tiene también una idea, una propuesta, y es que pueden presentar desde el mismo colegio dos grupos
si tienen un número mayor. Eso ha sucedido en otras convocatorias de Ideópolis, y es que a veces un colegio llega con 3 grupos de estudiantes, cada uno con una idea diferente o atendiendo un reto diferente. Entonces, digamos que también se podría revisar, pero en todo caso, en el correo electrónico envían esas inquietudes y les vamos dando una respuesta y un acompañamiento para que puedan, digamos, participar exitosamente. De acuerdo, lo que dice Gina es cierto, digamos, si los grupos, por ejemplo, quieren trabajar dos retos, en ese caso, por ejemplo, dos retos, interesante que puedan dividir y puedan asumir dos retos, ¿no? Que eso también nos ayuda a tener proyectos diversos, ¿no? Y desde la misma institución educativa, qué bueno que si esa es como la situación del grupo, ¿no? Entonces también una alternativa muy viable. Excelente. Ahí también está la cuenta de Instagram de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, de donde nace el programa de gestión y desarrollo urbanos. También pueden seguirnos allí porque allí habrá información que también podrán compartir con sus colegios. No veo más preguntas en el chat. También uno de nuestros estudiantes se presentó. También pueden contactarlo directamente. Así que, pues, si no hay más preguntas, no sé, Armando, si alguien más de nuestro aliado Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá, Renovo, DADEP, quieren añadir algo sobre esta competencia 2025, pues sería el momento muy breve. Y si no hay alguna intervención adicional, pues procederíamos con el cierre. Bueno, no veo que no hay más preguntas. Yo, en nombre de la Universidad del Rosario y Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, ESRI, DADEP y Renovo, pues agradecemos su asistencia y esperamos, por supuesto, que profesores, estudiantes de los colegios que nos acompañan hoy hagan parte de este proceso de innovación y aprendizaje. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria hasta esta hora de entrada a la noche. Eso quiere decir que realmente hay un interés genuino. Muchísimas gracias y desde la Universidad del Rosario estamos para escucharlos y servirles. Un Muchísimas abrazo gracias y a muchas todos y a todas. gracias. Muchas gracias y Gracias, felicitaciones, Diana. Gonzalo. Gracias. Gracias, que estén bien, hasta luego. Feliz descanso. Chao, buenas noches. Gracias, Buenas Nicolás. noches a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.